¿Qué tal mi gente? Venimos saliendo de la función de Continental 25, segunda película de Radu Jude en el festival, después de Drácula, que vimos el lunes, y estamos agotadísimos de partida. Tercera película de Radu Jude que yo veo. Claro, o sea, y tercera película que hemos visto en algún Fic Valdía. La primera que no es un shitpost. Ya la acabó la primera que no es un shitpost. Esta película se trata básicamente sobre una chica en Rumania quien trabaja básicamente tramitando el desalojo de personas y resulta que ocurre una tragedia alrededor de un vagabundo que tiene que desalojar de un sótano que van a convertir en un hotel boutique. Y la película se trata esencialmente de una serie de conversaciones que ella tiene respecto a la culpa, de cómo esta tragedia ocurrió. Y la historia más que eso es como una constante introspección sobre cómo el mundo es muy cruel con como los vagabundos. Y en general, es que habla de demasiadas cosas que son todas muy interesantes. Y uno está acompañando a esta mujer en su crisis, porque entra en una crisis espiritual de lo que significa todo, porque ella tiene una vida muy acomodada, tiene una familia, una buena casa, y ella entra en crisis de qué significa todo lo que estoy haciendo, qué significa... Como estoy ayudando realmente a la gente. Ella claramente es muy crítica de la situación de Rumania. Ella además es húngara en Rumania, sí, que ese parece ser un punto grande en la película. Sí, como el conflicto que hay entre húngaros y rumanos, como que los húngaros ven a los rumanos como unos campesinos de mierda, que como sin cultura, sin ganas de trabajar. Y a ella como toda esta crisis le explota como qué significa desde el microcosmos que es Rumania hasta como lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Yemen. Y en general, o sea, es muy interesante que la película reflexiona y critica una serie de cosas sin realmente buscar dar una respuesta. No es como que el film intente ser esta especie de... que el arco de la película sea ella resolviendo la crisis habitacional en Rumania. Claro. Sino que es más bien cómo eso se traspapela a, como diría, la cultura en general, esa sensación de individualismo, de distancia emocional que se generan entre otros seres humanos. El hecho de que, por ejemplo, vemos al vagabundo, hay como que el vagabundo es el protagonista de los primeros, no sé, 15 minutos de la película o 20 minutos, y en toda esa secuencia vemos como todo el mundo lo trata súper mal, para que luego, en retrospectivas, ella sea vista como una villana por haber interactuado como en el evento que toma lugar como en el evento gatillante de la película. Entonces hay algo muy interesante en general de cómo reflexiona sobre la distancia que la gente pone en la cultura romana, y diría que en extensión como es una como crítica a cómo el capitalismo y en general el mundo es muy cruel, que es muy interesante. Y me gusta también que el filme, si bien obviamente se centra en lo duro que es ser un vagabundo, también como que vemos al vagabundo ser como un poco insoportable, y se nos cuenta, por ejemplo, que él fue un atleta famoso y que perdió todo por el alcohol y las apuestas. Y también por una mala cueva, o sea, él estaba lesionado y... Claro. También te cuentan, hay una conversación muy buena que tiene con una amiga al principio, de su crisis, que también, en el fondo la película también te muestra... Como las sutilezas. Y también las realidades desagradables que es tener, claro, que convivir con los vagabundos, como que tampoco... O sea, eso me gusta, que no intenta tampoco romantizarla, así como los vagabundos son abuelitos bonitos, unos panes de dioses, claro, y el mundo es justo con ellos. Pero creo que uno de los puntos más fuertes es esta idea de, ok, los vagabundos pueden ser legítimamente desagradables de interactuar, pero eso no quita que lo que les pase sea terrible. Como no es una cosa por la otra, no es un absoluto moral de, ellos son buenas personas que tuvieron mala suerte, sino que es un tema complejo que lamentablemente da con una gran distancia emocional, como con la idea de, filo, no nos importa esta gente. Es más sencillo evitarlas que como cambiar el sistema. Sí, hay críticas a la iglesia, hay críticas políticas, hay críticas como a la ola fascista, que sobre todo en todo lo que es Hungría, como claro, que la ola fascista viene hace mucho rato y todavía tiene mucha fuerza. Hablamos de esto justo antes de empezar a grabar, pero como que Radu Jude es un director muy inteligente, es como una persona legítimamente que sabe de muchas cosas, y eso le permite no solo obviamente tener una crítica bastante compleja de todo lo que está ocurriendo alrededor de estos eventos, sino que también como hacer humor de eso. Hay un momento que estábamos hablando en que se habla de números imaginarios, o sea, se habla del número I. Lo que pasa es que la protagonista también resulta ser muy culta. Estudió Derecho, creo que era... Creo que, no sé si se menciona, pero de esa sensación que me dio también. Sí, como que era estudiante de Derecho y en un momento tiene un montón de conversaciones súper
profundas y filosóficas con, con un alumno. Ujú. Y en un momento ella dice algo como, yo le digo, conversando con el cura, yo una vez leí algo de un poeta que decía que Dios es como el número I de las matemáticas. Y el cura responde, irracionales. No es irracional, Dios, ¿cómo se te ocurre? Y es muy chistoso que es un chiste súper de nicho que requiere saber de como números y que es muy divertido que él use este conocimiento que tiene para hacer humor, porque si bien al menos las películas con las que yo estaba familiarizado más Radio son sus últimas 3, sin contar esta, que es Drácula, No esperen mucho el fin del mundo y Sleep 2, y todas son un cheat post, como que todas tienen un alto grado de cheat post, como de sentir que estás de alguna forma troleando a la audiencia. Y esta es la película que se siente más como un filme, con una... De hecho, esta película ganó Mejor Guión en Berlín, y sí, y me hace sentido que si tienes que premiar algo de esta película, el guión. Pero lo que quería decir es que, como él siendo un director con una alta capacidad en general de sentir como que él le encanta trolear a la audiencia, es alguien que tiene como un gran hueso para el humor. Y en esta película él usa ese humor a través de su enorme cultura, como su enorme conocimiento de muchas cosas. Sigue siendo muy chistosa, incluso con el uso de la cámara es muy chistoso, Sí. muy sarcástico todo el rato. Y también, sorry. Sí, como que veis que mientras grababa esto se estaba cagando en la risa. Sí. Es muy divertido también que no es una película cinematográficamente compleja, de hecho todo lo contrario, la mayoría de la película son planos estáticos, que incluso yo diría que hay un puñado de planos en toda la película. Hay escenas que duran 10 minutos, sino que más, que son 2 personas en cámara, sin ningún tipo de movimiento, solo conversando. Y siento que otro director menos talentoso habría, o habría decidido cortar estas escenas para que fueran un poco más dinámicas, o derechamente habrían sido aburridas. Porque pasa mucho que hemos visto películas que tienen esta mirada más artística, que quieren hacer como uso exagerado de los planos estáticos y terminan siendo súper aburridas. Y esta película es muy entretenida. Se pasó volando. Como que se pasa volando. Y de nuevo, no hay una historia así como un arco que la película tenga que superar. No se trata de, ella tiene que hacer algo eventualmente, sino que es solamente ella reflexionando sobre cómo se siente por esto que pasó, cómo esto la afecta, y me parece increíble. Y acompañándola en su crisis, básicamente. Claro, y la actuación principal, no tengo notas para leer el nombre de la actriz, y creo que incluso aunque la tuviera, probablemente cercenaría su nombre, pero es increíble. Es una maravillosa actuación, muy carismática, muy divertida y muy dramática. Si tuviera que, no sé, supongo, criticarle cosas, es que dentro de todo, estando tan acostumbrado a Radu Jude siendo súper lunático y súper frenético con su dirección, esta película se siente bastante más estándar, que si bien el guión es increíble, las actuaciones son muy buenas, como que también puedo sentirlo más restringido, como que cuando lo contrasto con Drácula, que es la otra película que vimos, que es un filme completamente lunático y completamente loco y completamente único, siento que esto es un poco menos único, supongo. Igual, o sea, no sé, igual tenía poco filtro, literalmente mostró como un video de cómo muere un soldado ruso. Sí, es verdad, eso es lo que pasa en esta película. Pero sí, en general me gustó caleta. Tengo dudas sobre, como que siento que salí pensando tanto, como reflexionando tanto sobre lo que vimos, que siento que mientras más piense en ella, más me va a gustar. Pero creo que ahora siento un sólido 8 de 10. No sé qué. Suena bien, sí. Sí. Y eso. Shout out al final. El final es muy bueno. El final es muy bueno. El plan, como los últimos planos de esta película, creo que conectan muy bien con todo lo que el filme comenta. Eso, estamos acá en... Hace rato tengo que... Sí, dirías. Sí, pero no, como estaba grabando. Este es el penúltimo día, acá en Sticpaldilla. Mañana es nuestro último día para ver lo que quedan de películas. Y eso, si están encima de esta película, coméntenme acá abajo. Pueden ver este video un poquito antes, si se unen a la membresía del canal. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto, el Cobalión en Letterboxd. Y eso, espero que tengan unas buenas noches y una perfecta semana.